Dejamos de ir. Jamás se dijo la verdad del porqué. Los vuelos tripulados a la Luna fueron suspendidos bruscamente. Más allá de lo oficial, los motivos reales jamás fueron aclarados. ¿Qué descubrieron? ¿A qué se enfrentaron? Oficialmente, la declaración a la prensa no coincidió jamás con la realidad mostrada antes y luego de los alunizajes. Siempre fue así. El silencio absoluto o el encubrimiento sistemático de la información dan cuenta de ello, que allá en la Luna estuvimos en desventaja siempre, y al no poder controlar nada de lo visto, tuvimos que regresar para no pisarla de nuevo, a punto tal de que USA tuvo que crear la Fuerza Espacial con un oscuro fin del cual aún no se dice la verdad, que con Artemis dentro de 4 años podría ser aclarada. No estamos solos. Lo encontrado en la Luna lo prueban. Las estructuras y anomalías lo confirman. Y más datos lo corroboran. Las misteriosas estructuras y anomalías lunares. Segunda parte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. La enorme caverna de 50 kilómetros de profundidad y 100 metros de ancho, descubierta en 2009 en el ecuador de la Luna por la sonda japonesa Kaguya o Selene, la masa metálica de 2.500 kilómetros de diámetro detectada en la cuenca de Aiken, una de las mayores estructuras de impacto del sistema solar por el Grail y confirmada luego por el LRO, y la sustancia similar a un gel encontrada por el rover chino Yutu-2 en el lado oculto de la Luna, más la filtración de una estructura artificial en la misma zona, también publicada por la Agencia Espacial China, aunque se dice que fue una filtración de una foto ya sacada por la NASA durante los programas Apolo, demuestran que las historias son tan reales acerca de que nuestro satélite no es tan natural como lo hacen notar, y que al igual que otros similares que orbitan planetas como Yappeto o Phobos, provienen de algún lugar del universo desconocido, y fueron puestos allí a propósito, del por qué nadie lo sabe, y si atisban a conocer algo, lo silencian, aunque a través de las décadas se fueron publicados eventos extraños relacionados con nuestro compañero nocturno y registrado por investigadores, del cual hoy damos cuenta. La revista Interavia, que llegó a ser en su momento la publicación impresa aeroespacial más importante del mundo, informaba que las fotografías tomadas por el Lunar Orbiter 2 a una distancia de 35 kilómetros muestran una serie de extrañas piedras en el extremo oeste del Mar de la Tranquilidad. Algunas tienen unos 100 metros de altura y otras el doble, proyectando unas impresionantes sombras alargadas y terminadas en punta. Son de un color mucho más ligero que el de los mares y de los campos de lava que las rodean. Son varios los observadores que creen que esas piedras no son simples formaciones naturales, sino menhires colocados en la Luna por seres inteligentes. El doctor William Blair, del Instituto Boeing de Biotecnología y experto en antropología física y arqueología, afirmaba que estas rocas están geométricamente colocadas y añade que, si se encontrara una cosa similar en la Tierra, el primer objetivo habría sido inspeccionar el lugar y efectuar excavaciones de sondeo para confirmar el alcance del descubrimiento. Por desgracia, ninguno de los alunizajes, según dicen, se ha efectuado lo bastante cerca para tomar fotografías de estas formaciones desde la superficie de la Luna. O al menos, eso nos hicieron creer. Quizá la más extraña de todas las misteriosas estructuras descubiertas en la Luna sean las curiosas cúpulas que comenzaron a aparecer hace algunas décadas. Hacia 1960 se habían localizado más de 200. Se informa que algunas tienen más de 200 metros de diámetro. El astrónomo inglés H.P. Wilkins afirma que comenzaron a descubrirse en 1953. El 26 de septiembre de ese año, F.H. Thornton observó una especie de isla luminosa entre la oscuridad, demostrando con claridad que estaba elevada, siendo realmente una cúpula. Wilkins comentó: «Es curioso que es la primera vez que se observa una cosa de este tipo. ¿Es posible que se haya formado una cúpula recientemente?», se preguntaba. La hipótesis científica afirma que estas cúpulas están formadas por la salida de lavas viscosas, pero lo más sorprendente es que no hayan sido descubiertas hasta hace poco tiempo,
y la aparición de las mismas parecen que han ido aumentando desde entonces. Wilkins y Moore afirman haber descubierto casi 100. De las conversaciones efectuadas entre los astronautas del Apolo y el control de la misión en la Tierra, se desprende que estos se encontraron con estructuras difíciles de explicar en la superficie de ese extraño mundo. El periodista de saga Joseph Godabash informa que esta conversación había sido publicada en un artículo sobre los misterios lunares. Consideremos, por ejemplo, este fragmento de la conversación entre la misión Apolo 16 y el control de Tierra cuando Duke, uno de los astronautas, dice: en el fondo está cubierto con bloques, unos 5 metros. Además, los bloques parecen tener una orientación preferentemente del noreste al sudoeste. Suben por toda la pared en estos dos lados y en el otro solo se pueden ver como en una proporción del 5%. El 90% del fondo está cubierto con bloques de unos 50 centímetros o más. Continúa diciendo: justo aquí el azul que describí desde la ventana del módulo lunar está coloreado, porque está cubierto de cristal, pero bajo el cristal es cristalino, de la misma textura que la roca Génesis. Mi marcador está muerto. Tras esto sigue una conversación incomprensible y luego, desde el control reciben la siguiente orden: Dover, comenzamos con EVA 2 inmediatamente. Duke continúa diciendo: mejor será que envíen un par de chicos más aquí arriba, tendrán que probar. Y luego termina este fragmento así: chico, te lo digo yo, estos emus y PLS son realmente súper fantásticos. Consideremos otra extraña conversación perteneciente al Apolo 16, desde Orión. Orión analizando. No puedo ver a qué distancia, es un campo lleno de bloques en el que estamos del radio sur. Tiene diferencia en el albedo, tengo la sensación de que estas rocas pueden venir de otra parte. Capcom contesta: de acuerdo, adelante. Orión responde: estoy aquí, fuera, mirando la montaña de piedra y parece como si alguien hubiera estado allí labrando uno de sus lados. Las playas, los bancos, parecen una terraza tras otra, a todo lo largo de la ladera, parece seguir el contorno a su alrededor. Capcom responde: ¿alguna diferencia en las terrazas? Orión contesta: no, Tony, no puedo decirlo desde aquí. Esas terrazas podrían estar elevadas, pero... o algo así. Casper dice, en órbita lunar: otra extraña observación desde aquí arriba, parece una luz resplandeciente, creo que es Anbel. Otro cráter aquí parece como si estuviera inundado, excepto que ese mismo material parece derramarse desde fuera. Se puede ver claramente una mancha de ese material que corre hacia adentro, y ese material permanece o está estructurado en la cima, pero permanece sobre las cosas que hay en el exterior y más altas. Fin de la conversación. Ciertamente se trata de unas conversaciones muy, pero muy extrañas. ¿Cuál es el significado real de los términos empleados tales como estructura, campo de bloques, playas, bancos, terrazas y similares? La NASA afirma que son simples términos metafóricos para describir formaciones naturales poco comunes. Sin embargo, no todas las autoridades están de acuerdo. Todo parece indicar que los astronautas americanos tenían una serie de nombres en clave para las comunicaciones con Houston, en caso de que se descubrieran algo misterioso. Así, por ejemplo, términos como Bárbara, Anbel o San Nicolás significaban respectivamente una construcción, una luz brillante sobre la luna o junto a ella, o un ovni. Todo indica que, efectivamente, vieron luces que se elevaban lentamente sobre la superficie lunar en el mar de la Crisis, puntos luminosos rojos en Eratóstenes. Cerca de la base del monte Hadley, los astronautas vieron capas horizontales que les parecieron como las señales que deja el agua a lo largo de las playas. La idea de algunos científicos de que los mares lunares en alguna época tuvieron agua ha sido ya abandonada hace mucho tiempo. Así que esas señales de agua, como afirma un periodista del New York Times, representan otro rompecabezas para los científicos hasta hoy. Según lo que se ha registrado de algunas comunicaciones de los astronautas del Apolo con el control en tierra, se han descubierto también extrañas huellas en la Luna. Como por ejemplo, hemos transcripto y también leído, a través de este canal, la conversación que en su momento tuvo el programa Apolo 15 el 1 de agosto de 1971 entre Scott e Irving, informando haber visto extrañas huellas. La información agrega que, justamente, Godabash, en realidad este redactor científico, afirmaba que cuando se descubría algo, los astronautas y Capcom
aparentemente utilizaban un código establecido de antemano, algunas veces incluso en un canal alterno que no podía controlarse públicamente. En el libro de George Leonard, Somebody Else is on the Moon, en la Luna y algo más, se describen múltiples anomalías lunares. Leonard dedicó más de un año al estudio de las fotografías obtenidas de la Luna y recabó información de la mano de los especialistas que trabajaban en los programas de la NASA y conversó con los astronautas. Leonard, al igual que los especialistas de la NASA, llegó a la conclusión de que en la superficie del satélite terrestre hay numerosas construcciones mecánicas. En su opinión, la mayoría de estos enormes mecanismos están destruidos, aunque según asegura, otros continúan en funcionamiento. Algunos objetos, añade el investigador, cambian de forma y desaparecen, para aparecer de nuevo en las laderas o en el fondo de los cráteres. La mayor actividad se constata en la cara visible de la Luna. Así, este autor señala que en la zona del cráter King se encuentran una gran cantidad de construcciones mecánicas que él denomina X-Drone, ya que, según dice, su forma recuerda la letra X. Tienen un tamaño de 1,5 millas y roturan las pendientes de los cráteres, quebrando el suelo rocoso y arrojándolo en forma de chorros. Según explica Leonard, desde la cresta del cráter se extiende un tubo de unas 3 millas de longitud, cuyos extremos aparecen cerrados con casquetes idénticos. Construcciones semejantes fueron descubiertas por el investigador japonés Mitsui y son descritas en su libro Investigaciones sobre la Luna. George Leonard ofrece numerosas e impresionantes descripciones de agujas situadas en la cima de las colinas, plataformas que sobresalen de la superficie y parecen estudiar el movimiento del Sol. Así indica, por ejemplo, que a 7 millas de Wilgal, el Ranger 7 hizo una filmación única, un gran objeto metálico que se aleja hacia una sombra en penumbra, posee forma redondeada y un cilindro con una torreta pequeña en su parte superior. En el cilindro se aprecian aberturas a igual distancia unas de otras. De la torreta surge una neblina o vapor. Este aparato está acompañado por otro objeto que recuerda a una gran matraz o bombilla. En ambos se observan signos distintivos. En diversas fotografías de la NASA de la región del cráter del Silencio, según los que las han estudiado, pueden verse diversas construcciones que, como si de vigas se tratara, parecen sustentar una enorme cúpula. Paralelamente, en el interior del misterioso cráter, junto a varias cúpulas octogonales, han podido ser observadas varias luces centelleantes y extraños resplandores. Existe en la Luna una muralla recta de más de 100 kilómetros de largo y 500 metros de alto. Los astrónomos actuales explican esta estructura tan aparentemente artificial como una extraña falla. Es intrigante constatar que alrededor de la extraña estructura se encuentran esas amplias cúpulas blanquecinas que, según parece, han estado surgiendo en mayor número en los últimos años. En el lado posterior de la Luna, casi exactamente opuesto al lugar en el que se levanta la gran muralla recta, hay una extraña grieta de casi 200 kilómetros de largo y 8 de ancho en algunos puntos. Agujas enormes y extrañas que producen sombras alargadas que se dibujan sobre varios kilómetros. ¿Son artefactos en forma de aguja o son naturales? ¿Son cavernas naturales, burbujas de gases como mantienen los científicos o construcciones artificiales? Joseph Godabash señala que en los últimos años más de 200 estructuras blanquecinas circulares con forma de cúpula han sido observadas sobre la Luna y catalogadas, pero por alguna extraña razón a menudo desaparecen de un lugar y reaparecen en otro. ¿Ha existido una actividad volcánica tan grande o una tal cantidad de gases internos que al salir hacia la superficie hayan causado cientos de extrañas cámaras de gases con forma de cúpula en la superficie marcada del planeta? La extraña estructura con forma de puente que muchos famosos astrónomos han visto sobre la zona del Mar de la Crisis y que estiman tiene 18 kilómetros de largo, ¿es una estructura natural o artificial? El doctor H.P. Wilkins afirmó que parece artificial. Es casi imposible que una cosa parecida se haya formado en primera instancia, o si se formó, que haya podido durar a través de los siglos que lleva existiendo la Luna. Se pensaría que debería haberse desintegrado por la variación de la temperatura o por los impactos de los meteoros. El gran agujero descubierto por Wilkins, la Palangana, ¿es una entrada al mundo interior de la Luna?
El Dr. Wilkins cree que puede haber existido dentro de la Luna grandes cavernas y que pueden estar conectadas con la superficie exterior por agujeros como el descubierto por él mismo. Apodado la Palangana, este extraño agujero redondo de la Luna está dentro de un cráter blanco, el Cassini A, que tiene más de 2 kilómetros de lado a lado. Dicho agujero tiene unos 200 metros de ancho. He aquí una atrevida especulación que quizá valga la pena investigar para decidir en un sentido o en otro. Si los ovnis existen y salen del interior de la Luna, como parece indicar la evidencia, entonces pueden entrar y salir a través de estos inmensos agujeros conectados. En una conferencia con la prensa en 1972, el astronauta Stuart Ross mostró una fotografía de un área llana, verdosa. Esto es un rasgo nuevo, dijo, una depresión aguda. El coronel Rosa explicó, no es un cauce o es una falla, nadie sabe todavía lo que es, dijo. Lo llamaré la cosa. Otra intrigante fotografía que ha despertado el interés y los comentarios de algunos científicos muestra el pico de un cráter en miniatura que en su cima tiene un pedazo de vidrio que brilla como un diamante en un alfiler. El doctor Thomas Cole, astrónomo y científico de la NASA, dice que no tiene ninguna explicación para este fenómeno, aunque tiene una idea que no puede mencionar. No hace falta tanto misterio, ya lo sabemos. Otro de los rasgos más extraños y prominentes de nuestro mundo vecino es la cuenca oriental, que consiste en una serie de anillos concéntricos que algunos científicos consideran que fueron formados por fallas. Parecen un extraño blanco de círculos concéntricos creados al lanzar una piedra dentro de una inmensa piscina de lava. Los cráteres Platón y Aristarco tienen inusuales fenómenos LPTs y la actividad de estos parece dispararse cuando el planeta Marte se encuentra más cerca de la Tierra. En el caso del cráter Aristarchus, parece iluminarse desde su interior revelando claramente los detalles de su interior y de sus paredes interiores. Se han determinado niveles inusuales de radiación y de difícil explicación en este mismo cráter Aristarco, en el cual astronautas como Neil Armstrong y otros han observado desde las ventanillas de los módulos lunares fenómenos que el propio Armstrong describía como un área considerablemente más iluminada que las zonas de alrededor, pareciendo que tenía algo de fluorescencia. Se da el caso de que el avistamiento era muy extraño, y fue reportado también simultáneamente desde la Tierra por varios astrónomos aficionados. Se han visto 97 casos similares de estos resplandores y luces entre los años 1960 y 65, solo en esta zona. Otra curiosidad lunar es la observación de una cruz en Fra Mauro, según el periódico astrónomo Sky and Telescope. En el cráter Eratóstenes existe un grupo de colinas formando un triángulo de ángulos muy agudos conectados por 3 terraplenes más bajos. En el fondo del cráter Copérnico, perfectamente asentada sobre una base en forma de triángulo, se halla también una edificación en cuya superficie lateral pueden distinguirse signos que recuerdan a cifras y figuras geométricas. En 1948, el notable astrónomo germano Gruithuisen de Múnich afirmó haber descubierto en la parte meridional del hemisferio visible de la Luna las huellas de una ciudad selenita. En 1885, otro astrónomo francés, Toubelout, creyó haber localizado otro grupo de ruinas cerca del cráter Retico. En la obra The Moon and the Planets de William R. Corliss se recogen otra serie de anomalías detectadas por la astronomía en el curso de sus investigaciones sobre nuestro satélite, entre ellas un problema de velocidad. Desde mucho antes del inicio de la carrera espacial se vienen observando numerosos cambios de velocidad en el desplazamiento de la Luna. Erosión por hielo. Algunas estrías examinadas situadas al nordeste del cráter Copérnico parecen indicar la existencia en tiempos remotos de una especie de pequeña lengua de hielo sobre el lugar. En otros cráteres, erosiones similares sugieren que hubo agua en estado helado sobre la Luna alguna vez. Zonas rojas. Existen en la Luna numerosas zonas de tonalidad rojiza y en cuyas áreas se han detectado altos niveles de radioactividad. Cráteres no distribuidos al azar. En algunos lugares de la Luna, los cráteres no parecen distribuidos aleatoriamente como sería de esperar si realmente fueron causados por el impacto de meteoritos sobre su superficie. Según Corliss,
Cráteres de entre 30 y 40 kilómetros de diámetro, situados en la cara visible, no están distribuidos al azar en un porcentaje estimado del 2%. Anomalías térmicas. Asociadas generalmente con los cráteres más jóvenes, se trata de zonas donde la temperatura es ostensiblemente mayor que en las zonas circundantes y que coinciden generalmente con lugares de emanaciones de gases. Anomalías meteorológicas. Pese a que los científicos no admiten la idea de una atmósfera en la Luna, han sido comunes las observaciones de astrónomos de toda solvencia de nubes y nieblas. Estos fenómenos pueden, no obstante, estar causados por emanaciones de gases. Y por último, incendios lunares. Numerosas observaciones han informado de la existencia de llamaradas enormes que aparecen y desaparecen instantáneamente. Cráteres como el de Funerius o el de Kepler han sido escenarios frecuentes de esta peculiar clase de incendios. A 51 años del primer alunizaje y 48 del supuesto último Apolo, el hombre jamás volvió a pisar suelo selenita. El motivo nadie lo sabe, pero todos se imaginan. Más allá de las limitaciones físicas, tecnológicas y ambientales, lo que encontraron los espantaron. Desde antes y desde entonces, todo lo recopilado de lo descubierto allí se trató de tapar y lo divulgado extraoficialmente es lo único que ha llegado hasta nosotros, tornándose conspirativa para aquellos que no aceptan la verdad ni la quieren mostrar. Lo que sí es cierto es la suma de lo que cada año muestran los datos recogidos de la Luna, corroborando lo cambiante y sorprendente que pueden ser las estructuras y anomalías que aún pueden verse en nuestro compañero nocturno, del cual seguiremos hablando. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.